Briar Ridge, un pequeño pueblo religioso enclavado en el corazón del Medio Oeste, siempre se había enorgullecido de sus fundamentos morales. Las campanas de la iglesia sonaban todos los domingos, llamando a las familias a rezar en San Miguel, el centro de la ciudad. Los habitantes del pueblo se conocían por su nombre, y el sentido de comunidad era fuerte, arraigado en la fe y la tradición. En la superficie, era un lugar de paz, donde la gente confiaba en la buena naturaleza de sus vecinos. Pero en el corazón de Briar Ridge se ocultaba un oscuro secreto. Durante años, el padre Gabriel Moreno, el querido sacerdote católico del pueblo, y el oficial Brian Connelly, un hombre casado con 2 hijos, habían albergado una relación amorosa prohibida. Era un secreto que se desenredaría en tragedia, lo que condujo a un doble asesinato que dejó al pueblo en estado de shock. Esta es la historia de cómo la culpa, el secreto y el miedo a la exposición pueden convertir un pueblo tranquilo en el escenario de un crimen mortal, un crimen que destrozó no solo a 2 familias, sino a una comunidad entera. Lo que comenzó como un asunto oculto en las sombras explotaría en violencia, dejando a los residentes de Briar Ridge cambiados para siempre. El padre Gabriel Moreno, un sacerdote católico de 45 años, había servido a la gente de Briar Ridge durante 15 años. Su profundo compromiso con la iglesia y su congregación le valió un lugar de respeto dentro de la comunidad. Era conocido por su amabilidad, su participación en obras de caridad y su firme dedicación a la fe. Gabriel tenía una presencia tranquilizadora que atraía a la gente hacia él, en busca de consejo y guía espiritual. Pero detrás de su fachada amable había un hombre destrozado por un secreto que ya no podía negar. Desde sus primeros años en el sacerdocio, Gabriel había luchado con su identidad sexual. Había hecho votos de celibato y había entregado su vida a Dios, creyendo que su devoción a la iglesia suprimiría los deseos que había enterrado profundamente en su interior. Pero a medida que pasaba el tiempo, el conflicto interno se hizo más intenso. Cuando el oficial Brian Connelly entró en su vida, ese conflicto pasaría al primer plano. La culpa de Gabriel lo consumía, pero la atracción hacia Brian era demasiado fuerte para resistirla. La relación, a la vez apasionada y destructiva, finalmente llevaría a Gabriel por un camino que nunca podría haber previsto. Brian Connelly, de 38 años, era un miembro muy respetado del departamento de policía de Briar Ridge. Había servido durante más de una década, ganándose la confianza de sus colegas y la admiración de los residentes de la ciudad. Brian, casado con Mary desde hacía más de 12 años, era visto como el hombre de familia ideal. Juntos tenían 2 hijos pequeños y, por fuera, sus vidas parecían perfectas. Pero debajo de esta fachada, Brian había vivido con un secreto durante años. Siempre había luchado con su atracción por los hombres. Cuando Brian conoció al padre Gabriel a través de la iglesia, la conexión entre ellos fue inmediata. Su relación comenzó como una amistad basada en su dedicación compartida a ayudar a la comunidad, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso. Para Brian, esta era la primera vez que actuaba según sus sentimientos, y el peso de la aventura lo agobiaba mucho. A medida que la aventura avanzaba, Brian se distanció cada vez más de su esposa, descuidando sus deberes como esposo y padre mientras se hundía más en su vida oculta con Gabriel. Mary Connelly, de 36 años, era el pegamento que mantenía unida a su familia. Ama de casa, dedicó su vida a criar a sus hijos y apoyar a su marido. Mary, que estaba profundamente involucrada en la iglesia de San Miguel, era conocida por su trabajo de caridad y su participación en la Asociación de Padres y Maestros, PTA, local. Su vida parecía perfecta y se enorgullecía de la vida que ella y Brian habían construido juntos. Pero cuando Brian comenzó a distanciarse, los cimientos sólidos de Mary comenzaron a resquebrajarse. En los últimos meses, Mary había notado cambios en el comportamiento de Brian. Llegaba tarde a casa, pasaba más tiempo lejos de la familia y su actitud, que antes era cálida, se había vuelto fría y distante. Mary intentó convencerse de que se debía simplemente al estrés del trabajo, pero en el fondo sabía que algo no iba bien. A medida que las ausencias de Brian se hacían más frecuentes, sus sospechas crecían, aunque no podía imaginar el oscuro secreto que escondía. Todo empezó de forma bastante inocente.
El 14 de septiembre de 2015, Briar Rich organizó su evento benéfico anual, organizado por la Iglesia de San Miguel. El evento reunió a personas de todos los ámbitos de la vida para apoyar a la comunidad de personas sin hogar de la ciudad. El padre Gabriel Moreno siempre había tomado la iniciativa en estas iniciativas benéficas, y fue durante este evento que el oficial Brian Connelly y el padre Gabriel conectaron de verdad por primera vez. Brian se había ofrecido como voluntario en el departamento de policía, como todos los años, pero esta vez se sintió atraído por Gabriel. Después del evento, comenzaron a reunirse para tomar un café y hablar sobre su dedicación compartida a la comunidad y las cargas que conllevaban sus funciones. Sus conversaciones eran profundas, personales y a veces catárticas. Brian admiraba la sabiduría serena de Gabriel y, a su vez, Gabriel se sentía atraído por la fortaleza silenciosa de Brian. El 9 de octubre de 2015, después de un servicio religioso cargado de emociones, su amistad cruzó una línea que ninguno de los dos esperaba. La iglesia de San Miguel había organizado una vigilia por una familia local que había sufrido un trágico accidente y las emociones estaban a flor de piel. Después de que todos se marcharon, Gabriel y Brian se quedaron en la iglesia, que estaba poco iluminada, hablando de la fragilidad de la vida y de las dificultades que enfrentaban. Gabriel, vulnerable y abrumado, habló de sus conflictos personales. Sus palabras tocaron la fibra sensible de Brian, que había estado luchando con sus propios deseos ocultos durante años. A medida que la conversación se profundizaba, hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de tensión. Gabriel extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Brian, un simple gesto destinado a consolarlo. Pero la electricidad entre ellos era innegable. Antes de que se dieran cuenta, su conexión se había vuelto física. Lo que comenzó como un único beso en las sombras de la iglesia, pronto se convertiría en algo que ya no podían controlar. En las semanas siguientes, sus encuentros se hicieron más frecuentes y su relación más intensa. Se reunían en secreto, a puerta cerrada en la rectoría o en los rincones poco iluminados de la oficina de Brian en la comisaría. Cada vez que se encontraban, sentían una oleada de emoción y miedo. Ambos sabían los riesgos que corrían. Para Gabriel, cada momento con Brian era una traición a sus votos a Dios y a la iglesia. Para Brian, era una traición a su familia. Pero ninguno de los dos podía parar. A principios de enero de 2016, el peso de la culpa de Gabriel se había vuelto insoportable. Cada vez que se subía al púlpito para pronunciar un sermón, se sentía un impostor. Sus oraciones de perdón parecían huecas. Su fe vacilaba bajo la tensión de su secreto. Desesperado por poner fin a la relación, Gabriel llamó a Brian a la rectoría una tarde. «Ya no puedo seguir con esto», dijo Gabriel con la voz cargada de emoción. Lo que hemos estado haciendo, me está destrozando». Los ojos de Gabriel estaban llenos de dolor y, por un momento, Brian creyó ver al sacerdote desmoronándose ante él. Brian asintió, sabiendo perfectamente el precio que el asunto había tenido para ambos. «Tienes razón, tiene que terminar». Estuvo de acuerdo. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, ninguno de los dos podía mantenerse alejado por mucho tiempo. En febrero de 2016, habían reanudado sus reuniones secretas, incapaces de resistir la atracción de su conexión. Su deseo mutuo superaba la culpa, pero también los volvía imprudentes. Los riesgos eran mayores ahora y ambos hombres estaban nerviosos. En casa, la relación de Brian con Mary seguía deteriorándose. Se trasnochaba cada vez más y sus excusas, que a menudo tenían que ver con el trabajo o con emergencias repentinas, se volvían cada vez más tensas. Mary, siempre perceptiva, había empezado a hacer más preguntas. «Brian, ¿dónde has estado?», preguntaba con voz preocupada. «Siento que ya no te conozco». Pero Brian evadía el tema y mentía sobre lo que necesitaban en la estación o sobre tener que cubrir los turnos de un colega. La noche del 3 de marzo de 2016, Brian y Gabriel tuvieron un encuentro que los dejó a ambos conmocionados. Se habían conocido en secreto en la rectoría, pero mientras hablaban en voz baja, oyeron pasos que se acercaban. El pánico se apoderó de ambos. Gabriel se acomodó rápidamente la ropa, mientras Brian corría hacia la puerta trasera.
Un compañero sacerdote entró momentos después, sin darse cuenta de lo cerca que había estado de descubrir la verdad. Fue un recordatorio de lo delgado que se había vuelto el velo del secreto entre ellos. Los rumores ya habían empezado a extenderse por Briar Ridge. Los feligreses habían notado la frecuencia con la que Brian y Gabriel eran vistos juntos fuera de las funciones oficiales de la iglesia. Había rumores de que algo estaba mal, aunque nadie podía decirlo con certeza. El pequeño pueblo, siempre tan rápido para juzgar, estaba lleno de especulaciones silenciosas. A mediados de marzo de 2016, la tensión había llegado a un punto de ebullición. Gabriel ya no podía soportar el peso emocional de la aventura, el tira y afloja constante entre su fe y sus deseos prohibidos. La tarde del 17 de marzo de 2016, le hizo una última súplica a Brian, llamándolo a altas horas de la noche. «Necesitamos hablar», dijo Gabriel con su voz delatando su desesperación. «No podemos dejar las cosas así». Brian, sintiendo la tensión de su doble vida, aceptó de mala gana reunirse con él en la rectoría. El aire entre ellos estaba tenso cuando Brian llegó. El peso de todo lo que habían escondido los oprimía. «No puedo seguir con esto», dijo Gabriel, con la voz quebrada. «No puedes simplemente alejarte de mí después de todo lo que hemos pasado. No es tan sencillo». Las manos de Gabriel temblaban mientras hablaba. Su culpa y su miedo quedaban al descubierto. Pero Brian estaba decidido. «Se acabó», respondió con voz fría. «Esto tiene que terminar, Gabriel. Tú lo sabes. No podemos seguir viviendo así». La conversación se intensificó rápidamente. Las emociones se desbordaron. Gabriel, desesperado, agarró el brazo de Brian y alzó la voz. «Se lo diré», amenazó. «Les contaré a todos lo que hemos hecho si me dejas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. El corazón de Brian se aceleró ante la amenaza de ser descubierto. El miedo se apoderó de él. Si el asunto salía a la luz, destruiría todo. Su matrimonio, su carrera, toda su vida. En un momento de pánico, Brian empujó a Gabriel hacia atrás. La fuerza del empujón lo hizo tropezar y caer al altar. «No dirás ni una palabra», gritó Brian, con la voz temblorosa de miedo y rabia. Gabriel, conmocionado por la repentina agresión, se lanzó hacia adelante de nuevo, pero Brian se quebró. Desesperado por silenciar a Gabriel, agarró un candelabro de latón pesado del altar y lo agitó con todas sus fuerzas. A las 11:15 p.m., el golpe golpeó la cabeza de Gabriel con un crujido espantoso y cayó al suelo, con la sangre acumulándose debajo de él. Brian se quedó allí, sin aliento, con las manos temblorosas, todo el peso de lo que acababa de hacer cayendo sobre él como un sudario. Afuera, en el aire frío de la noche, Mary Connelly estaba congelada por la conmoción. Había seguido a Brian a la iglesia esa noche. Sus sospechas finalmente la impulsaron a actuar. Había escuchado todo: la discusión, las amenazas, los sonidos de la pelea. Ahora, cuando entró en la rectoría, sus ojos se abrieron de par en par con horror al ver a su esposo de pie junto al cuerpo sin vida de Gabriel. «Brian, ¿qué has hecho?», susurró, su voz apenas audible cuando la comprensión la golpeó. Se dio la vuelta para correr, pero Brian, presa del pánico, se abalanzó sobre ella. A las 11:30 p.m., la golpeó con el mismo candelabro. La fuerza brutal del golpe la hizo desplomarse en el suelo. En un frenesí, Brian la golpeó una y otra vez, hasta que la habitación quedó en silencio. La rectoría, una vez un lugar de paz y oración, era ahora una escena del crimen empapada de sangre. El cuerpo de Gabriel yacía retorcido cerca del altar, su cuello clerical empapado en sangre. El cuerpo sin vida de Mary yacía a pocos metros de distancia, con los ojos muy abiertos por la conmoción, congelada por la muerte. Brian estaba de pie junto a ellos, con las manos temblorosas, respirando entrecortadamente. La gravedad de lo que había hecho comenzó a calar en él, y cayó de rodillas, abrumado por el horror de sus acciones. En la mañana del 18 de marzo de 2016, el padre Thomas O'Reilly llegó a la iglesia de San Miguel, como todos los días, para prepararse para las oraciones matinales. Pero cuando se acercaba a la rectoría, algo no encajaba.
La puerta estaba entreabierta y sintió un escalofrío en la espalda. El padre Thomas abrió la puerta y la escena que tenía ante él lo hizo tambalearse hacia atrás, conmocionado. Había sangre por todas partes y los cuerpos del padre Gabriel y Mary Connelly yacían sin vida en el suelo. Temblando, el padre Thomas marcó el 911, apenas capaz de hablar. «Ha habido un asesinato. 2 asesinatos», tartamudeó con la voz débil. A las 8:15 a.m., la policía había llegado a St. Michael's, acordonando el área mientras los detectives comenzaban su investigación. La escena del crimen era espantosa. Sangre salpicada en el suelo, el candelabro de bronce tirado cerca de los cuerpos, cubierto de sangre. Los equipos forenses comenzaron a peinar la rectoría, reconstruyendo los horribles eventos de la noche anterior. La investigación descubrió rápidamente el romance secreto entre el padre Gabriel y el oficial Brian Connelly. Los registros telefónicos revelaron una serie de llamadas y mensajes a altas horas de la noche entre los dos hombres, y las entrevistas con los feligreses confirmaron los rumores que habían estado circulando durante meses. Los amigos de ambos hombres describieron su estrecha relación, pero nadie había sospechado la profundidad de su conexión. Brian, sabiendo que no había escapatoria, se entregó esa misma tarde. A las 14 o'clock horas del 18 de marzo de 2016, entró en el departamento de policía de Briar Ridge, pálido y demacrado. «Yo lo hice», confesó, con voz apenas por encima de un susurro. «Yo los maté». Durante su interrogatorio, Brian se derrumbó, relatando los acontecimientos de la noche anterior con gran detalle. Sus manos temblaban mientras describía la discusión, el pánico y la violencia que siguió. No quise matarlos», repitió una y otra vez, mientras las lágrimas corrían por su rostro. La pequeña ciudad de Briar Ridge quedó en estado de shock. La revelación del romance entre su amado sacerdote y uno de sus oficiales de policía más respetados destrozó a la comunidad. Lo que una vez había sido un lugar de fe y confianza era ahora el epicentro de un escándalo que nadie podría haber anticipado. En los días posteriores a los asesinatos, Briar Ridge era una ciudad de luto. La revelación del asunto y las muertes violentas del padre Gabriel y Mary Connelly conmocionaron a la comunidad. En la iglesia de San Miguel, los feligreses se reunieron para una vigilia, con el rostro marcado por el dolor y la incredulidad. El hombre en quien habían confiado su guía espiritual había estado viviendo una mentira, y su trágica muerte los dejó lidiando con sentimientos de traición. En el departamento de policía de Briar Ridge, los agentes celebraron un homenaje por separado para Mary Connelly. Su familia y amigos estaban devastados por la pérdida, incapaces de comprender cómo el hombre en el que una vez habían confiado y amado pudo haberle quitado la vida. El peso de la tragedia se sintió en toda la ciudad, mientras los medios de comunicación se volcaban sobre Briar Ridge, convirtiendo a la pequeña y unida comunidad en el tema de los titulares nacionales. Para los residentes de Briar Ridge, el sentimiento de traición era profundo. El padre Gabriel había sido un símbolo de fe y moralidad, y su romance con el oficial Connelly destrozó esa imagen. La muerte de Mary no hizo más que aumentar el dolor, mientras la ciudad luchaba por reconciliar las acciones de las personas a las que una vez habían tenido en tan alta estima. El pueblo que antes era pacífico, ahora estaba consumido por el dolor, la ira y la confusión. La historia del doble asesinato se extendió como un reguero de pólvora, y los medios nacionales convirtieron a Briar Ridge en un espectáculo. Pero para la gente que había vivido allí, la tragedia era profundamente personal. No se trataba solo del escándalo. Se trataba de la pérdida de 2 vidas, la destrucción de una familia y la destrucción de la fe de una comunidad. En octubre de 2016, Brian Connelly fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio había sido rápido, pero el costo emocional que tuvo para la ciudad de Briar Ridge fue inmenso. A lo largo del proceso, la actitud de Brian había pasado del frío desapego a un dolor abrumador. Su fachada, que alguna vez fue fuerte, se había derrumbado, dejando atrás a un hombre destrozado y consumido por el peso de sus acciones. Mientras el juez dictaba sentencia, Brian tenía los ojos hundidos y el espíritu destrozado por la enormidad de lo que había hecho. Había acabado con las vidas de las 2 personas que más había amado
y ahora tendría que pagar el resto de su vida por ese crimen. La tragedia de Briar Ridge no sería olvidada. El romance entre el padre Gabriel y el oficial Connelly, alimentado por el secreto, la culpa y el amor prohibido, había llevado a un final violento y devastador. Las consecuencias de sus acciones repercutieron en el pueblo y dejaron cicatrices que nunca sanarían del todo. Para los habitantes de Briar Ridge, el recuerdo de esa fatídica noche de marzo perduraría. Un inquietante recordatorio de cómo los deseos ocultos y la culpa no expresada pueden destruir vidas y destrozar una comunidad. El pueblo, que una vez se construyó sobre la confianza y la fe, cambió para siempre, y su inocencia se perdió a la sombra de los crímenes que lo habían destrozado.